Hola, el tema de hoy lo llamo Nunca fue una guerra, fue un negocio. Complejo, complicado. Sí, Estados Unidos necesita estabilidad para liderar la revolución de la inteligencia artificial, sin eso es imposible. Y entonces te preguntas, ¿por qué acaba de entrar en una guerra con Irán? Esta pregunta me ha perseguido durante semanas, tratando de entender las razones, porque cuanto más las analizaba, menos sentido tiene todo. La inteligencia artificial necesita energía, centros de datos, inversión, cadenas de suministro, estabilidad. Entonces, ¿por qué abrir otro frente de conflicto en una de las regiones que es las más sensibles del planeta? Y entonces, de repente, dejo de mirar esto como una guerra y empecé a mirar un sistema completo, porque tal vez la historia no comienza en Irán, tal vez comienza mucho antes. Durante décadas, Estados Unidos fue una mesa sostenida por tres patas. Una era el dólar, la otra era la fuerza militar y la tercera era una clase media gigantesca capaz de consumir más que cualquier otra sociedad en la historia. Soy Tulio Rodríguez y les pido un favor. Tómense un momento, denle like al video, suscríbanse al canal y esto hace una enorme diferencia para nosotros y nos permite seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, el sistema funcionó bien, funcionó extraordinariamente bien. El mundo necesitaba dólares, Europa dependía de la protección americana y la economía estadounidense absorbía buena parte de la producción global. Pero hoy las tres patas del sistema comienzan a mostrar señales importantes de desgaste. El dólar, por su lado, sigue siendo dominante, pero ya no es indiscutible. China está emergiendo como una potencia económica. Los países de los BRICS buscan mecanismos alternativos, por no decir sustitutivos. Arabia Saudita ya no depende exclusivamente de Washington y Europa muestra cada vez más autonomía. Y la clase media norteamericana tiene unos niveles de deuda que hace décadas habrían sido prácticamente impensables. Nada de esto significa que Estados Unidos haya perdido el poder de ser la primera potencia y la primera solvencia del mundo. Significa algo mucho más importante, y es que ya no está solo. Y cuando una potencia percibe que el sistema que construyó empieza a cambiar, bueno, rara vez se queda observando, intenta redefinir las reglas antes de perder la capacidad de definirlas. Y entonces, ahí estamos. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante, porque durante buena parte de los últimos 50 años, uno de los grandes negocios del mundo era el conflicto. La guerra generaba contratos, generaba presupuesto, generaba reconstrucción, influencia, poder, pero ahora está apareciendo algo que es potencialmente más grande que eso, y es la infraestructura que hará funcionar el siglo XXI, que es la inteligencia artificial, los centros de datos, los chips, las redes eléctricas, la robótica, la automatización, esa computación avanzada. Estamos hablando de inversiones que podrían medirse en decenas de trillones de dólares durante las próximas décadas, mucho más grandes que el costo de una guerra regional, mucho más grandes que las ventas de armas, mucho más grandes que la reconstrucción de ciudades que fueron destruidas. Entonces aquí aparece la contradicción. ¿Por qué para construir ese futuro se necesita energía? Mucha energía. Esa es la razón. Y una parte importante de la energía de todo el mundo sigue dependiendo de una región que se llama el Oriente Medio. Y por eso Irán importa. No porque sea la economía más grande, no porque sea la fuerza militar más poderosa, sino porque ocupa una posición estratégica dentro del sistema energético global. Irán tiene la capacidad para influir sobre una región por donde circula una parte crítica de la energía mundial.
Y cuando la energía se encarece, todo sube, sube la inflación, los costos, las tasas de interés, y se vuelve más difícil financiar la infraestructura que necesita esa próxima inversión de esa revolución tecnológica. Ese es el puente. La guerra no contradice el proyecto tecnológico. La guerra puede ser el intento de controlar las condiciones bajo las cuales ese proyecto va a ser construido. Porque la verdadera pregunta no es quién controla Irán, no, la verdadera pregunta es quién controlará el sistema energético y financiero que va a alimentar la inteligencia artificial durante las próximas décadas. Y aquí es donde muchas interpretaciones tienden a quedarse cortas, ¿no? Porque mucha gente cree que Netanyahu convenció a Trump para entrar en la guerra. Pero eso pudiera ser parte de la historia, pero tal vez no sea toda la historia, porque cuando observamos el tablero completo, aparecen fuerzas mucho más grandes que cualquier líder individual. Estados Unidos sabe que el mundo está cambiando, que China crece, que los países de los BRICS avanzan. Algunos aliados ya no siguen automáticamente las instrucciones de Washington y el dólar enfrenta competencia donde antes tenía exclusividad absoluta. La próxima economía será construida alrededor de energía, de datos, de inteligencia artificial. De nuevo, lo que importa ya no es quién disparó primero, lo que importa es quién escribirá las reglas del próximo sistema, porque durante décadas las reglas eran claras, era la energía, era el dólar, era la seguridad que producían los Estados Unidos, y todo formaba parte de esa arquitectura, era la misma arquitectura, pero en estos momentos esa arquitectura está siendo cuestionada. Y aunque una arquitectura empieza a ser cuestionada, en ese momento la potencia dominante enfrenta una decisión y es aceptar que otros diseñen el nuevo sistema o intentar participar activamente en su construcción. Y ese es el dilema. Y por eso creo que estamos interpretando esta guerra de una manera demasiado focalizada, demasiado pequeña. Yo no digo que el objetivo sea conquistar Irán, no digo que el objetivo sea ocupar territorio, no digo que el objetivo sea repetir lo que se hizo en Irak. Lo que digo es que Estados Unidos parece estar actuando como una potencia que percibe una transición de la historia, una transición histórica, y las potencias no suelen actuar cuando ya perdieron el poder. Actúan cuando sienten que podrían perderlo. Por eso esta guerra puede ser más que una guerra, puede ser un intento de reordenar una región estratégica antes que el equilibrio global cambie definitivamente. Porque quien controle la energía tendrá influencia sobre los centros de datos. Y quien tenga influencia sobre los centros de datos tendrá ventaja en la inteligencia artificial. Y quien lidere en la inteligencia artificial tendrá una ventaja económica extraordinaria durante el siglo XXI y probablemente los siglos por venir. Visto así, Irán deja de ser el destino y se convierte en una pieza del tablero. La guerra deja de ser el objetivo y se convierte en el instrumento. Y el verdadero tema deja de ser el Medio Oriente y pasa a ser el futuro del poder económico global. Por eso creo que el título de este video no es una provocación, es una interpretación, porque tal vez nunca estuvimos observando únicamente una guerra, tal vez estábamos observando una competencia por definir las reglas del próximo orden económico, un orden donde el petróleo sigue importando, pero donde la energía alimentará algo mucho más grande, que es la inteligencia artificial, los datos, la infraestructura digital y la productividad del siglo XXI. Durante muchos años, destruir fue un negocio que era extraordinariamente rentable. Ahora puede existir otro negocio aún mayor, que será construir la infraestructura que hará funcionar
la próxima civilización tecnológica. Y si esa es la verdadera competencia, y entonces muchas decisiones que parecen militares, entonces comienzan a verse como decisiones económicas. Muchas decisiones que parecen regionales, entonces se comienzan a ver como decisiones globales. Y muchos acontecimientos que parece que están todos aislados empiezan a formar parte de una misma historia. Y la historia de una potencia que trata de redefinir las reglas antes de perder la capacidad de hacerlo. Soy Tulio Rodríguez. Gracias por acompañarme.